nombre es Marian Nieves y en esta ocasión estaremos hablando para la materia Cine. Como primera actividad de este trimestre realizamos una investigación sobre las corrientes cinematográficas y los géneros cinematográficos. La corriente cinematográfica de mi elección es la corriente del New Queer Cinema o del nuevo cine queer, una corriente nacida a mediados del siglo pasado en Estados Unidos como respuesta al gran proceso posterior a la Primera, Segunda Guerra Mundial, esta gran represión que estaba viviendo el pueblo estadounidense y muchas comunidades minoritarias como lo eran la comunidad gay. Esta corriente en particular es respuesta de la represión que estaba viviendo la comunidad gay, lésbica, bisexual en Estados Unidos. La primera mitad del siglo XX fue muy complicada. Hubieron muchas guerras, muchos problemas. Estados Unidos fue un protagonista de muchas de estas cosas. Y gracias a eso no se podía pensar en nada más que no fuera la guerra. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y nace la Guerra Fría, empieza a haber un poco más de libertad, un poco menos de restricciones. Nace el despertar sexual de los años 60. Posterior a eso, el gran impacto que generó el SIDA en toda la sociedad. Y a raíz del SIDA se generó mucho prejuicio hacia las personas que estaban en la comunidad. Gracias a esto, por supuesto, muchos medios artísticos, entre estos el cine, empezaron a dar voz a todas esas personas que no habían podido dar su punto de vista o contar su historia. ¿Qué sucede? A personas gays, a personas de la comunidad, se les empieza a dar protagónico. Ya no eran el amigo gracioso o el motivo de risa dentro de la película. Eran personajes contando sus historias, muchas muy complicadas. De hecho, en los años 80, 90 nacen películas que marcaron generaciones, como la gran película de culto Boys Don't Cry o Los muchachos no lloran. Una película donde un hombre transexual, una mujer transexual, es asesinada y violada brutalmente solamente por serlo. Una historia de la vida real, bastante compleja. Gracias a eso, gracias a esta corriente, yo decido que la película de la cual hablaré, mi género en este caso, será la película de Reinas o Reyes, una película de los años 90 que no sabía pertenecía a esta corriente, pero es una de mis películas favoritas del género de comedia. Es una película que habla de tres travestis que se incursionan en un viaje, se quedan varados en un pueblo y terminan cambiando la vida de todas las personas de ese pueblo. Es una película que, a pesar de que es el género de comedia, por supuesto que está inspirada en crear reflexión, en denunciar aspectos sociales que eran incorrectos. A raíz de que investigué sobre las características que identificaban el género de la comedia, descubrí que de hecho esta es una de las características de la comedia, que a través de ella se suelen hacer denuncias sociales. ¿Cuáles son otras características? Que la comedia suele exagerar hasta un nivel absurdo lo que está sucediendo y al final siempre nos dan un final feliz. Esas son sus principales características. ¿Cuáles son los personajes típicos en este tipo de género, en el género de la comedia? Son personajes muy humanos, tienen demasiada humanidad. De hecho, una de las cosas que suele dar mucha risa dentro de la comedia es que son situaciones completamente normales, satirizadas, exageradas hasta un nivel que es tan gracioso porque nos relacionamos con ellas. Por eso son personajes, los personajes típicos son muy humanos, son muy empáticos, son imperfectos, la mayoría son completamente imperfectos. Incluso se suele pensar que en la comedia son personajes llanos, que simplemente están para crear o dar risa, pero normalmente esta risa suele ser la respuesta a cosas más grandes que están sucediendo. La mayoría de cosas de género, de comedia, suelen ir por este lado, que el personaje gracioso o el personaje más cómico es el personaje que tiene más problemas. ¿Qué me gusta de esta película en particular? Que es una película que no da gracia porque se están burlando de que ellos son travestis. Es una película que juega con el hecho de cómo ellos se relacionan con su entorno. Estas pequeñas interacciones con personas de un pueblo muy pequeño de Estados Unidos son las que terminan causando mucha risa. Genuinamente es algo muy nuevo. ¿Cuáles son los temas recurrentes en la comedia? La comedia, según vi, es muy flexible. Se puede adaptar a un montón de contextos
siempre y cual seas capaz de exagerarlo lo suficiente para que el público se relacione y dé risa. Pero los temas recurrentes en la comedia no hay temas recurrentes. De hecho, es muy variada. Puedes utilizarla en un contexto como este, donde estás denunciando el hecho de cómo se tiene tanto prejuicio de los travestis y terminaron cambiando la vida de las personas que aceptaron que son travestis y les dieron ese chance de entrar a su vida. Así como puedes ver una película que también es de comedia y reflexionar acerca del ser padre o de la religión o de la política o sobre cualquier cosa. En sí no creo que haya un tema recurrente dentro del género de la comedia, pero en sí lo que hay siempre es la sátira, esa exageración, los chistes, el sarcasmo o cualquier tipo de cosas que lleve a esta exageración. Muchísimas gracias.